Hola, buenos días a todos y a todas y muy bienvenidos a este desayuno conversatorio organizado por la Diputación de Huelva y por la UNIA en el marco de los encuentros Huelva América. En esta primera edición de esta actividad, vendrán muchas más de aquí en adelante, van a intervenir varias mujeres periodistas que desarrollan su labor profesional en medios de comunicación de países iberoamericanos y españoles. Mujeres periodistas de uno y de otro lado del Atlántico que abordarán asuntos como la igualdad en los medios, la situación de la mujer iberoamericana en España y los movimientos feministas que han tomado auge en nuestros días gracias a la denuncia pública de situaciones de acoso y de violencia hacia la mujer en general y la mujer migrante en particular. Nos acompañan, vamos a ir por este orden, desde mi izquierda hacia la derecha. Nos acompañan Suli Fuentes, bienvenida. Gracias. Presidenta de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana en España, vicepresidenta de los corresponsales extranjeros, corresponsal para Uruguay y tiene su propio programa en Radio Círculo Madrid, desarrolla distintas corresponsalías para Uruguay y colabora con el periódico Euromundo Global. A su lado está Adela Maxiney. Bienvenida, Adela. Gracias. Corresponsal jefe para Europa de la agencia mexicana de noticias Notimex, vicepresidenta del Club Internacional de Prensa. Se sienta a su lado María Dolores Albiac Murillo, analista internacional en Radio Nacional de España, es corresponsal durante nada más y nada menos que una década y media en Centroamérica. A su lado está Cleo Costa. Buenos días, Cleo. Cleo trabaja para el periódico Meio Norte Brasil, directora del programa Conexión Brasil en Radio Círculo y Libertad FM, adjunta de dirección de APPIR, la Asociación de Prensa Iberoamericana. Es asesora también de comunicación de Unigran, la Universidad Brasileña en Europa. A continuación nos acompaña también Gloria Jiménez. Bienvenida, Gloria. Ella es periodista, escritora, corresponsal de Radio Ñandutí de Paraguay. Tenemos aquí también a Inmaculada Trenado, directora de comunicación de la Universidad Internacional de Andalucía, tertuliana de radio y televisión en Canal Sur Radio y Televisión y 7 Televisión. Y ya en la esquinita, buenos días, Beatriz Díaz, no por eso menos importante ni ella ni el mensaje que nos va a trasladar hoy. Reportera de televisión durante 20 años y bueno, disfrutamos de ella en Canal Sur Radio. Bienvenidas a todas a este desayuno que esperamos que les resulte interesante. Bueno, hemos planteado algunos temas que nos parece interesante tratar. En primer lugar, la situación de la mujer iberoamericana que llega a España, que emigra a este país. Seguramente que cada una de vosotras tenéis una visión muy diferente. Ese traslado, esa llegada se produce en condiciones particulares. Además, supongo que también hay distintos perfiles de migrantes. No todos los países iberoamericanos son iguales. Si os parece, estaría interesante que compartierais con todos nosotros vuestra experiencia desde vuestro punto de vista más personal. Podemos tomar la palabra de izquierda a derecha. Suli, si quieres compartir con nosotros tu experiencia vital. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por permitirnos estar aquí en este maravilloso lugar que se llama Huelva y que ha mirado siempre a Iberoamérica. Así que nos sentimos como en casa. Evidentemente contar nuestra experiencia, que es bastante larga, tiene que ver con nuestras raíces. Yo soy nieta de inmigrantes, aunque ahora la palabra más usada es migrantes, me gusta mucho más porque esto de diferenciar la E con la I consideramos que es mucho mejor la palabra migrantes. Y el hecho de ser migrante ha hecho que en determinado momento, habiendo nacido en Uruguay, de abuelos de Lanzarote y abuelos del Piamonte italiano que llegaron a principios del siglo XX, he vivido como de forma dual
lo que es el Río de la Plata y lo que es la parte de Europa, es decir, tanto las islas como el norte italiano. Esas vivencias que se fueron de alguna manera incrustando desde pequeña han hecho que en determinado momento, por razones que no tienen nada que ver con lo que habitualmente llega un migrante aquí, que puede ser como fueron mis abuelos, por temas económicos donde ya el siglo no podía dar más de sí, por guerra o por situaciones en las que se veían de alguna manera privados de determinados derechos. En este caso, la decisión de ser una migrante afortunada, debo decirlo, afortunada en todo momento, fue simplemente porque tenía tanto trabajo, tenía tantas oportunidades, había llegado a un determinado techo que por venir a seguir formándome en televisión, me di cuenta que este era mi lugar en el mundo, el mismo día que llegué. Y ese mismo día sentí que debía cumplir el trabajo inverso de mis abuelos y ser la migrante de toda la familia, siendo mujer, que hace 25 años atrás no era tan habitual que una mujer tomase la decisión de dejarlo todo y venirse a Europa, instalarse y no pensar nunca más que el otro sitio donde ha nacido va a ser su lugar de vivir permanentemente. Eso me ha enriquecido mucho porque evidentemente dejar todo, dejar mi casa, dejar 5 trabajos que tenía, 5 trabajos que tenía, 3 de ellos eran para toda la vida, bueno, salvo que hubiese hecho alguna cosa muy disparatada, pero no creo que lo hubiese pasado. Y 2 de ellos eran un poco más eventuales. Pero realmente lo que me daba cuenta era que yo había perdido lo que también habían perdido mis abuelos, y era la interculturalidad de otros mundos. En mi caso particular, Uruguay es un país pequeño, es un país muy desarrollado, tenemos la suerte de tener altos valores, estándares en determinados puntos democráticos o de valores humanos o de asistencia, etcétera, etcétera, de educación, pero aún así sentía que mi trabajo ya se había terminado en ese lugar. Y empezar aquí fue una experiencia realmente increíble. Una experiencia que empezó por decir, yo ya voy a dejar mi casa, mi coche, mi trabajo y empiezo a tener otra vida. La primera cosa que me llamó la atención fue encontrarme con algo que se llamaba caravana de mujeres. Y yo dije, pero qué cosa más curiosa eso de las caravanas de mujeres. Yo soy la primera que me voy a alistar en ello. Y entonces convencí a todos mis compañeros de Radio y Televisión del Instituto de Radio y Televisión Española que me siguieran a ver qué era eso de las caravanas de mujeres. Y curiosamente era un viaje a Guadalajara donde iban todas inmigrantes, todas migrantes. En una situación parecía festiva, divertida, pero en el fondo, cuando llegué a mi casa, me di cuenta que era otra cosa lo que había visto. Allí había una necesidad de ir a buscar señores que luego aportasen esa tarjeta verde, esa posibilidad de quedarse. Y esa fue mi primera impresión de ver un colectivo latinoamericano en acción, pero en búsqueda personal y no destinado a la integración real, porque eso no era una integración absolutamente interesada. Me fui tan desmoralizada que luego traté de contactar con otros grupos y ahí de alguna manera se fue sanando un poco. Esa es la primera impresión y no quiero abarcar todo el tiempo porque creo que todos tenemos cosas muy interesantes para contar. Adela, ¿cómo ha sido tu experiencia personal? Bueno, mi experiencia personal, lo mío es curioso porque yo sí soy de las que dice que España decidió que yo tenía que vivir aquí, a como diera lugar. Y yo trabajé primero en Yucatán, en Mérida, Yucatán, en México. Estuve varios años para Notimex allí.
Y luego, como bien dice Zuli, un día llega el techo y quieres otras cosas. Y pedí mi cambio a Ciudad de México, que como ustedes ya saben es un tremendo monstruo de 25 millones de habitantes, complicado, pero bueno, me quedé allí 5 años. En ese tiempo, Notimex, inusitadamente digo porque ahora los medios no hacen estas cosas, dijo que le había sobrado un dinero y que quería darnos capacitaciones y no sé qué. Y llegué a un seminario de mujeres y medios de comunicación en la Menéndez y Pelayo, en Valencia. Ese fue mi primer contacto con España. Desde luego, nada de lo que yo diga quiero que ofenda ni moleste a nadie. Ese fue mi primer contacto con España. Una España, para mí, tan diferente, tan agreste en comparación con mi país. Todavía no había euros, todavía se vivía el tema de la peseta. Fue una experiencia realmente impactante para mí. Pero bueno, esto duró muy poco, duró una semana y me regresé a México, pues así como que con aquello metido, ¿no? Luego pasó el tiempo y yo con Notimex he tenido 2 divorcios y nos hemos casado una tercera vez desde hace 10 años y, esa vez fue la primera vez que nos divorciamos. Pero no solo me divorcié de Notimex, sino que un señor con el que yo vivía decidió casarse con otra mujer al mes y medio de romper nuestra relación. Entonces, eso fue muy devastador, y alguien me dijo, ¿por qué no haces un cambio? Me gusta contar este pequeño detalle que en ese ínter mi madre me decía, hija, ¿y tú? Porque mi madre vivía en Mérida, yo en Ciudad de México, para quien no conozca es 1:30 de avión, 1500 kilómetros. Pero tú, ¿por qué no te vuelves a vivir a Mérida? No, mamá, no, aquí en México estoy muy bien, pero ¿no vivirías en otro país? Y yo que siempre me he sentido muy mexicana, muy patriota, siempre ando con un chile habanero, digo mis tacos en mexicano y demás, le digo, si alguna vez tuviera yo que vivir fuera, pero solo si tuviera que ser, sería en España, le dije. Pero yo pensando que ese día nunca llegaría, desde luego que no. Y entonces cuando sucede esta situación devastadora con Notimex y con esta persona, yo pido una beca para una fundación para hacer un máster aquí y me lo dieron. Y los primeros 6 meses fueron realmente horribles. No solamente porque yo llevaba eso en el corazón y demás, ¿no? Sino porque de verdad me topé con un país, ya cuando se les conoce son súper encantadores, ¿eh? Pero primero duros, bruscos, a la hora de pedir una cerveza en un bar, casi te la avientan, ¿no? Yo lloraba todos los días, te lo prometo. Y aparte de eso, el frío. Yo vengo de una tierra de 36, 37, 38 grados húmedos casi todo el tiempo y ni con la calefaccioncita esa lograba yo calentarme. Fue horrible. Llegó el verano y entonces ya empiezan a quitarse sus ropitas, ya empiezan a sonreír, ya sale el sol y dije, quiero quedarme un poco más. Y entonces pedí otra beca para un doctorado y ahí es cuando Notimex me vuelve a llamar. Luego ya hubo otro regreso a México y Notimex me volvió a llamar. Entonces, por ahora es Notimex, no sé hasta cuánto sea Notimex, ojalá que mucho tiempo más, porque es mi casa, le tengo un cariño infinito. Pero lo que sí supe es que España es el sitio donde yo quiero vivir. Amo profundamente México. Cuando yo voy, como el Papa, beso el suelo, pero el sitio donde yo me siento a gusto, me siento energéticamente bien, donde siento que es mi casa, es España. También tu lugar en el mundo, en cierto modo, ¿no? Sí. Como decía Zuli. Bueno, seguramente María Dolores puede aportar una visión distinta de esto que estamos hablando. Sí, yo no voy a hablar tanto de mi experiencia personal, claro, pero habiendo sido corresponsal tanto tiempo en una zona Centroamérica, que hoy es de donde ha salido esa caravana, que está ahí en la frontera con Estados Unidos, con todas esas tensiones casi geopolíticas, lo que sí les puedo contar es que la evolución de la inmigración, al menos en esa zona, que produce muchísimos emigrantes, ha sido muy peculiar. Es decir, empezó igual que era la inmigración en España. O sea, las mujeres se quedaban y los hombres iban a buscar cómo pasar el resto del año. En Galicia con la pesca, bueno, pues en Centroamérica era también estacional con los productos. O sea, hay un dato de que 8 millones de personas, de hombres, normalmente se movían de sur a norte siguiendo las cosechas. El café,
el algodón, el no sé qué. Mientras la mujer era la que aguantaba la unidad familiar, el montón de niños, la pequeña parcelita, economía doméstica, sobrevivían con lo que se sembraba en esa parcela. Por fortuna el clima en esa zona es muy benigno y para el invierno o la época de lluvias, pues el dinero que había conseguido el hombre en esos trabajos, que a veces también fueron de infraestructuras, y de hecho el canal de Panamá, además de chinos, tuvo muchísima mano de obra centroamericana. Pero ese esquema se rompió después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 50, ya cuando cambian esas economías agroexportadoras, todo eso empezó a cambiar. Entonces ya lo de las cosechas no daba. Y ahí es donde empieza a haber una inmigración que normalmente en Centroamérica tiende hacia el norte, no necesariamente hacia México solos, no se detienen ahí, siguen hacia Estados Unidos, que de los nicaragüenses es hacia Costa Rica, más bien, y ahí sí, en el nuevo formato ese, donde las mujeres son importantes, es decir, los nicaragüenses que emigraban a Costa Rica eran mujeres para el trabajo doméstico. Costa Rica siempre ha sido una pequeña Uruguay en Centroamérica, con una clase media y todo eso, entonces demandantes de mano de obra para servicios. Y ahí es donde sí, las mujeres emigrantes eran normalmente nicaragüenses para el trabajo doméstico en Costa Rica. El resto eran más bien hombres que emigraban casi que andando en ese tren de la bestia y con unos recorridos tremendos, y el trayecto era tan difícil y tan tal que dejaban la familia en el lugar. Entonces, a veces sí se comunicaban, a veces no, a veces se perdían por el camino. Eso explica, por ejemplo, que las familias, el porcentaje de familias uniparentales es muy grande, es casi del 30 al 40% en casi todos los países, en las zonas rurales, en la zona urbana no tanto, pero... Y bueno, las mujeres para sobrevivir en parte también se buscaban otra pareja, si el hombre no terminaba de dar señales de vida. Las comunicaciones no eran las de ahora tampoco. Es decir, yo recuerdo muy bien que los primeros desastres naturales, las empresas pusieron a disposición una cosa que no había teléfonos móviles aún ni nada. Las empresas pusieron a disposición de los inmigrantes salvadoreños y hondureños, las empresas que tenían los sistemas de reunión de ejecutivos por videoconferencia, que entonces era una súper gran novedad, para que los inmigrantes pudieran comunicarse y saber que estaban bien. Eso fue a finales de los 90. Bueno, y ahí descubrías que esas familias desestructuradas, pues de repente el campesino de Centroamérica iba ahí a ver si sus hijos, su hija estaba bien con su familia, y la hija en Los Ángeles tenía ya un niño que no le había dicho que tenía y del que no se sabía muy bien quién era el padre, ¿no? O sea, la inmigración crea esa desestructuración familiar que se convierte en familias donde que están a cargo de solo mujeres o de mujeres con varias, que van cambiando de pareja en función de cómo va la situación social. También hombres que terminan destinados allí en Los Ángeles, por ejemplo. Todas esas pandillas de las que oís hablar, todas se formaron en Los Ángeles, esas que ahora se dice son el foco de la gran violencia en esos países. La Mara 13, la 18, tienen los nombres de las calles de Los Ángeles donde se organizaron. O sea, igual que habéis visto las películas de puertorriqueños que de algún modo se organizaban en pandillas para defenderse del hostigamiento que había racial, pues eso después fue los inmigrantes latinoamericanos y sobre todo centroamericanos, también muchos mexicanos, sí. Porque ahí van asociados. Ellos se sienten distintos, pero en Estados Unidos son tratados por igual. Solo hay algún fenómeno, ya la inmigración que viene para Europa, ahí sí ya es más, la encabezan bastante más mujeres. Es decir, los primeros datos de migración así que se pueden seguir de Centroamérica fue un gran ir y venir hacia Italia de mujeres para el trabajo doméstico, canalizadas a través de la Iglesia en la situación de conflictos y guerras que vivió Centroamérica. Y otro dato importante en la inmigración, cuando se ha dado por situaciones de violencia, como es el caso en parte ahora de la caravana, ya habréis visto que la novedad es que van un montón de mujeres sin niños y también gente anciana. Eso no es normal. O sea, normalmente
los tránsitos de migrantes hacia el norte nunca habían sido así. Eso solo se ha visto en Centroamérica cuando hubo guerras, todo ese periodo de guerras civiles y conflictos, Nicaragua, Reagan y todo eso. Cuando toda la región estaba convulsa, las huidas de refugiados siempre estaban o sea, literalmente a veces se trasladaba todo el pueblo. Y entonces las mujeres eran las que organizaban desde la bajada de las campanas de la iglesia, el Cristo, que era el que encabezaba el grupo que huía. Y ellas con los colchones, los niños y todas estas cosas. O sea, cuando hay huidas en masa es porque las mujeres han decidido que hay que huir y entonces van con todo. Eso no se ha dado normalmente, la inmigración no suele ser así, pero hay veces que sí. Ahora vuelve a ser un poco por la situación de violencia. Cleo, bienvenida también. Vienes de Brasil. Sí. Tu testimonio es el de una mujer periodista, madre valiente. Eso Cuéntanos en qué condiciones has llegado y cómo fue que acabarás aquí. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y compartir un poco de mi experiencia y mi vida personal. Bueno, yo cuando he venido a España, lo primero fue hacer un curso de idioma. Entonces ya había algunos colegas que ya tenían viajado por Europa, yo aún no. Y bueno, pues surgió la oportunidad de hacer un intercambio y bueno, he venido sin mucha ilusión, pero he venido para mejorar profesionalmente, he venido. Y cuando llego a Madrid, porque mi primera parada fue a Madrid, la verdad que quedé ilusionada, me ha gustado muchísimo, porque ahí, al caminar, fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, es que en España hay mucha cultura y en cada esquina prácticamente yo veía que tenía una biblioteca, que en Brasil a cada esquina tuviera un bar. ¿No? Entonces son cosas que, pequeñas cosas, pero que para mí fue muy interesante. Entonces digo, claro, de ahí la educación, pues ya ve que es algo diferente. Y luego la seguridad. Entonces yo encantada, ¿no? Con los edificios, qué bonitos, qué ciudad encantadora. Y por la noche con las amigas he salido y yo ahí con mi bolso muy atenta, ¿no? Porque nosotros que somos de Iberoamérica, por sí ya estamos siempre atentas por todo, es normal. Entonces yo salí con mis amigas con el bolso y mirando todos los lados de noche y digo, oye, vamos ya, está lejos de eso, es que me preocupa. Y dice, ¿pero qué dices? Relájate, tú estás en España. Ya, pero es que yo no he vivido la diferencia de la seguridad de Brasil a España es tremenda, es tremenda. Es uno de los motivos en lo cual yo vivo aquí, ¿no? Entonces, inicialmente esas cosas me llamaron mucho la atención, entonces ahí ya me ha gustado. Entonces ahí yo digo, bueno, ese país debería. Y seguí haciendo mi curso, observando, muy bien recibida por los españoles. Yo creo que también de dónde viene es muy importante, ¿no? Porque Brasil para España yo creo que es un país que fue bien visto. Bueno, ahora está un poco, la situación está delicada, pero vamos a recuperar. Pero cuando yo decía que era de Brasil, pues la gente me recibía muy bien, me trataba muy bien, nunca he sufrido esa discriminación. También estaba pues bueno, pasando una temporada, ¿no? He venido de estudiar, entonces la gente me trató muy bien. He notado que decía que era de Brasil, pues dale, el idioma, el portugués, que es parecido con el castellano, cómo habla, tu acento, tal, muy bien, muy bien. Vale, me ha gustado. Volví y me quedé con este gusanito. Ese país yo volvería y ese país viviría. Seguí yo que tenía que terminar en Brasil con los trabajos, con todo, pero ya me planteando en volver. No tardé mucho. Yo mira, en Brasil tengo mucho trabajo. Yo pues la jovencita que era pues muy bien el trabajo, se destacaba y tal, pues llego a España y va a ser lo mismo, porque aquí en Japón y en España es lo mismo. Uno cuando es bueno en cualquier sitio, pero vamos. He llegado pues para vivir, bueno, entonces, claro, Brasil pues me trataba muy bien y tal, pero la cuestión laboral, pues ya ahí sí que me costó un poquito.
Pues bueno, ya colaboraba con Brasil, con el periódico, pero tenía que sacar un sueldo más, ¿no? Porque la moneda de Brasil, real y euro, pues también ahí hay una diferencia. Y pues los fines de semana empecé a trabajar de camarera. Decía mi madre, cuando llamaba a mi madre, yo decía, no, estoy trabajando de camarera. Y decía, ay, meu Dios, qué vergüenza. Como que mi hija aquí, que tú tienes trabajo de todo, a un nivel muy bueno, trabajas en la universidad y todo, y estás trabajando de camarera. Ay, por favor, vente a Brasil. Y yo, ay, por favor, no te preocupes. Mira, y yo sigo ahí y aquí, pues yo estoy echando currículo a todos lados. No te preocupes que yo, mira, no me conoces, sabe quién soy, entonces yo que conseguí ahí voy a conseguir aquí. A lo mejor no será en poco tiempo, pero yo voy a conseguir. Yo no me siento mal, o sea, la gente no me trata mal, porque Brasil, camarero, pues los camareros, pues es un nivel muy bajo de trabajo, el sueldo es muy poco, ¿no? Entonces, lo primero, yo no me sentía mal, todo al revés, porque yo tenía contacto con la gente, yo soy comunicadora, entonces hablar con la gente en la mesa y tal, porque a mí yo trabajaba en las mesas, ¿no? Y yo digo, no, pues yo no me siento mal. Yo creo que lo peor es cuando tú te sientes mal en un trabajo, pero cuando tú no te sientes mal, mira, yo estoy practicando el idioma, pues a mí me está con extra, está fenomenal. Y luego ya, pues ahí seguía echando currículo y tal, y surgió la oportunidad de trabajar en la radio, gestionar radio, como la parte de producción, detrás pues de los micrófonos. Y bueno, yo digo, ay, por fin. Entonces ahí es cuando empezó a abrir las puertas en España en la parte profesional, ¿no? Entonces estuve trabajando ahí y un día, hasta entonces yo no era de radio, o sea, de radio, de micrófonos, pues bueno, de televisión sí, pero de micrófono en España porque, claro, yo tenía acento, bueno, sigo teniendo un poquito de acento y un día pues los del programa me han dicho, mira, falta alguien, tienes que comentar una visión de alguien de fuera de España y pues tiene que ser tú, porque tú eres la única extranjera que está aquí haciendo parte del equipo. Y yo ahí como recién llegada, yo, madre mía, pero es que no me gusta, qué vergüenza, pero es que yo no sé hablar perfecto y tal. Y bueno, y al final he participado del programa, la gente le ha gustado por el acento, por la visión y tal, y ahí fue cuando se abrieron las puertas. Y entonces esa es un poco mi experiencia personal. Yo ya pues trabajé en la universidad brasileña, aquí que es Unigran, que también son lideradas por 90% de las gestoras son mujeres, y eso también nos ayuda mucho a ser migrantes y mostrar nuestra fuerza aquí, pues luego ya cuando tú aquí en España, desde España, en Brasil, para Brasil te valoro mucho más también ahora. Ahora profesionalmente me valoro mucho más. Eso es un poco mi experiencia y mi llegada a España. Muchas gracias. Gloria. Sí, bueno, yo soy de Paraguay, creo que soy un poco más antigua que todas. He llegado a España en el año 77. Venía del periodismo de México, Estados Unidos e Inglaterra. Llegué entre el 77 y el 78 y para mí España fue verdaderamente así como la puerta más abierta a una España de la cual nosotros teníamos, bueno, toda Latinoamérica, otro concepto. Vengo, Paraguay, de una dictadura de 36 años, o sea que yo he convivido con una dictadura muy parecida a la del franquismo en España. Cuando llegué a Madrid, éramos 400 corresponsales de todo el mundo. España, esa primera década de la transición de la dictadura a la democracia, concentró absolutamente toda la atención del mundo. Y he llegado a vivir lo más importante, ese ver de cómo España empieza a cambiar. Yo creo que en el fondo no voy a hablar de mí porque nosotros en el fondo, las que estamos aquí, somos unas privilegiadas. No somos inmigrantes como la que de verdad posteriormente llegan a España. Y me gustaría ir directamente a la cuestión
de que yo no le llamaría inmigración, yo le llamaría diáspora. Diáspora. ¿Por qué? Porque todo aquel que sale de su país de origen sale en busca, huyendo prácticamente, diríamos, de un entorno donde le orilla a tener que buscar un nuevo lugar, una nueva posibilidad de convivencia. Cuando en los años 80 en España no existirían más de 2.000 o 3.000 latinoamericanos. Por lo tanto, no había esa inmigración. En España no había negros. Algunos marroquíes o alguna cosa, en España no se veía, no había lo que se podía ver en Londres o en París, una cosa mucho más multicultural. Bueno, en el sentido personal de que era una privilegiada de poder estar como periodista, como observadora, como transmisora de una evolución como fue la transición española, que se estudia en las universidades inclusive porque fue modélica, y al iniciar los años 80, 90, España comienza a recibir esa diáspora, ese flujo migratorio grande, importante, al calor de, digamos, de la situación económica. ¿De qué forma la mujer latinoamericana, principalmente, tiene que migrar? Por las circunstancias principales, de que en cada uno de sus países son gobiernos, situaciones sociales, principalmente de dictadura, pseudo dictadura, porque todo esto ya más o menos todos los conocen, y yo lo iría a separar en tres áreas. En Sudamérica, concretamente en el Cono Sur, la inmigración viene de Paraguay, Bolivia, subiendo a Perú y llegando a Ecuador. Ecuador fue uno de los grupos más importantes, que va a ser y es hasta ahora el grupo más importante de inmigración, que son casi 600.000 ecuatorianos. El hecho de que la mujer tenga que salir sola o acompañada se daba principalmente con hijos pequeños, que cuando esta mujer se integraba a la oferta económica de España, o venía acompañada de hijos no muy pequeños. ¿Por qué? Porque España era el único país, y sigue siendo el único país de toda Europa, que ofrecía no solamente un trabajo, sino también el hecho de la oferta de reunificación familiar. La mujer o el hombre, a veces en general eran parejas, pero más mujeres solas con hijos, y posteriormente, a partir del boom inmobiliario y todo esto, que España recibe 4 millones de inmigrantes. Allí, para la construcción, los hombres y las mujeres para el servicio doméstico, y posteriormente, cuando aquello va rebajándose, ocurre que se quedan para el cuidado, como actualmente ocurre, de personas mayores. Todo este grupo tan importante, esta diáspora, este conjunto de mujeres que llegan, en un momento dado inclusive, era llegar a ocupar el lugar que las españolas no querían hacer. Nadie se convocaba, por ejemplo, decía, si quieren trabajar en el servicio doméstico, no querían trabajar porque les parecía que el sueldo era poco, o porque ya tenían otras ofertas más importantes. Bueno, y lógicamente pues tenían la opción de elegir, pero la que llega de fuera no tiene opción de elegir. A partir del 2001, en el 2001 se da un fenómeno importante, que es la situación de la Argentina. Argentina entra en el corralito, y Argentina había absorbido muchísima inmigración para el servicio doméstico en el Gran Buenos Aires, y esa debacle económica hace que todas esas mujeres, ¿a dónde miran? A España. Miran por la cultura,
principalmente diríamos por el idioma y por la facilidad de poder desarrollar el mismo trabajo que desarrollaban en casas de gente pudiente. Pero en medio de esto también llegaban mujeres que venían directamente del campo, mujeres, chicas, jóvenes y mujeres, diríamos entre 18 y 30 años, que inclusive nunca habían estado ni en el aeropuerto, venían directamente del campo, donde no tenían, donde el suelo era de tierra, no habían visto una aspiradora, no sabían manejar una lavadora. Todos los electrodomésticos para ellos eran prácticamente como era de otro mundo. Entonces, llegar a esa integración verdaderamente costó. Y eso conllevaba también el hecho de que tenían que, al traer sus hijos, generalmente como las mujeres en América Latina tienen varios hijos, no es ni uno ni dos, a veces siempre más de 4 o 5 hijos que conformaban diríamos, un conjunto familiar siempre apoyado por el padre, la madre, una tía, un entorno familiar muy cercano. Cuando llegaban a España, ¿qué hacían? Lo principal, la primera ilusión, el primer fin era intentar que en los primeros 3 años, porque en esta época, después se cambiaron los términos de otorgar la residencia, eran por 3 años. Al tercer año ya podían traer. Y traían principalmente o al marido o a la madre o al padre. Eso después, posteriormente, también se terminó. Bueno, entonces el hecho de que estas mujeres, muchas de ellas, al dejar una parte de la familia en su país de origen, se formó lo que se llamó, bueno, una desestructuración familiar, emocional, porque en muchos casos, todo el dinero que estas mujeres mandaban a casa eran lógicamente para el mantenimiento, para la educación de el hijo o los hijos que habían dejado. ¿Y qué ocurría? Muchas veces el hombre inmediatamente formaba otra familia. Ella inclusive llegaba a tener que mantener 2 familias, pero lo tenía que hacer porque ese era el padre que se quedaba encargado de los hijos. O la abuela, porque allá la figura todavía materna, no parental, es muy fuerte. Entonces, todo esto se da. Es importante tener en cuenta por el hecho de que España también era el único país donde ellas, nosotras todas, sentimos el hecho del idioma, las costumbres, la comida, que no es muy difícil, no era muy diferente. Entonces, yo me acuerdo de un caso en los años 80, inclusive cuando todavía no había, bueno, no llegó esa avalancha de inmigración. Un grupo de mujeres muy importantes, eran mujeres españolas y latinoamericanas, se acuñó un término peyorativo que fue creado por un periodista, que no vale la pena, ya falleció, y acuñó el término sudaca. Ese término peyorativo empezó a crear así una situación casi despectiva para el referente de este colectivo, sudacas. Entonces nosotras nos reunimos, abogadas, doctoras, médicas, escritoras, creamos una reunión de mujeres que se llamó Sudacas Reunidas. Sí, creamos y otorgamos un premio anual que se llamaba el premio Cactus a la personalidad política con menos sensibilidad para el tema latinoamericano. Lo entregábamos todos los años en una pequeña fiesta. Ayudado, quiero decirle, por también otro mexicano el dueño de los VIPs, que era el que siempre financiaba esta pequeña fiestita, y el premio Orquídea para la persona con mayor sensibilidad. Y cada año casi le tocaba al ministro del Interior, que concretamente venía y lo recibía personalmente, me acuerdo, era Corcuera.
Entonces, en esta época llegamos a ser, digamos, tan famosas por el hecho de decir, bueno, esta es una forma, pero claro, fue un colectivo que no tenía aún aquella avalancha que llegó posteriormente. Entonces, esa España que de alguna forma de ser en lo que se creía, entre comillas, ser la madre, se convirtió en una madrastra. Entonces, pero digamos en los términos amigables, ¿no? Se sentían decir, bueno, pero si nosotros lo que queremos es que me puedan tratar también como creo que le tratan a otros. Pero todo esto también fue una cuestión política. Entonces, el hecho de venir a España tiene esa vertiente de atraer por el idioma, por las costumbres, por el sentimiento de sentirse acogido por algo tan cercano como nuestra cultura. Todos tenemos papás, mamás, abuelos, inmigrantes españoles. Y entonces yo creo que en ese sentido, vamos, cuando en el 2008, vamos ya pasando a la gran caída de lo que fue el boom inmobiliario, aquello hay una dispersión tremenda. Los hombres que habían venido para la construcción y las mujeres acompañados a otras actividades, pero principalmente en el tema doméstico, se ha tenido que, vamos, se quedaron prácticamente descolgados, se quedaron absolutamente decir, ¿y ahora yo qué hago? Porque ¿cómo me reciclo? Muchos ayuntamientos, muchas diputaciones fuera de Madrid y de Barcelona, que fueron los que acogieron más a más inmigrantes, y Bilbao, pues habían unos cursos de rehabilitación, diríamos, de reinserción para poder tomar otras actividades que la puedan integrar. Pero ¿qué ocurrió? Muchos de ellos, por ejemplo, en el gobierno de Zapatero, pidieron que todos, para la ayuda, cuando ya se sabía que ya acá no podían tener trabajo, todos aquellos que habían tenido la oportunidad, habían podido estar legales, porque acá hay que tener en cuenta una cosa, casi en el 70% de esta inmigración era ilegal, no todos fueron legales. Entonces, el gobierno de Zapatero ofrece el regreso de todos aquellos que habían cotizado la Seguridad Social, un regreso escalonado, ayudas para familias y poder cobrar la Seguridad Social en su país de origen. Eso dio lugar a algo muy importante, a que todas aquellas personas que habían hecho su dinero, que habían podido guardar, muchos no guardaron, pudieron regresar y poder reintegrarse en cada uno. Pero se encontraron con un problema muy grave. Las mujeres que habían venido con estos hijos pequeños se llegaron a ser adolescentes. Estos chicos no querían volver, porque estos chicos de 15, 16, 17 y 18 años ya habían vivido, se habían integrado, habían hecho toda su vida en España. Y ahora yo voy a volver a un pueblo como San Pedro de Cuamandiyú en Paraguay, no sé, en San Pedro de Tula, bueno, en cualquiera de los países de origen, no querían volver. ¿Y cuál era el drama de aquella mujer que dijo, bueno, yo vine aquí a buscar un porvenir para yo poder regresar y poder ser algo otra vez dentro de mi comunidad? Una desestructuración tremenda, hijos que quedan aquí, madre abandonada, y cuando ellas llegan otra vez a su ciudad de origen o a las ciudades que le pueden volver a dar una oportunidad para desarrollar la misma actividad que habían adquirido y que las enseñanzas y bueno, haber podido también desarrollar, muchas de ellas abrieron tintorerías, otras peluquerías, se buscaron algo más que el hecho de ser simples empleadas domésticas o ayudas a gente mayor. Y ahí se da también una cosa que lastimosamente eso sí todavía está en cuestión. Y yo creo que eso es, hay que reconocer que España es el único país de la Comunidad Europea en este momento de que ha ofrecido todas estas ventajas y es muy que lastimosamente con esto de los posteriores gobiernos ha ido disminuyendo, también considerando que España entró en una crisis tremenda. Y yo creo que ese es el punto que verdaderamente vale la pena tomarlo y tenerlo como un ejemplo
digamos, de receptividad inmigratoria y loable. Inmaculada, ¿qué te parece Bueno. todo esto que estamos comentando y cuál es tu experiencia? Buenos días a todas, a todos. Somos mayoría, yo creo, que mujeres por aquí, somos pleno. Bueno, agradecer, por supuesto, la asistencia a todos y bueno, este tipo de iniciativas que siempre nos tenemos que congratular, ¿no? Yo trabajo, bueno, tengo un privilegio también. No puedo hablar como migrante, porque lo más lejos que he ido profesionalmente fue a Madrid a estudiar en la Complutense, porque aquí no había facultad de comunicación en Andalucía, ni en Sevilla, ahora la hay en Sevilla y en Málaga. Y entonces estudié en Madrid, pero bueno, eso se puede considerar casi una migración. Pero sí, profesionalmente he estado pues, en momentos privilegiados, tanto en la Universidad Internacional de Andalucía, donde llevo ya 22 años como directora del área de comunicación, y anteriormente en medios de comunicación, agencias de noticias, prensa escrita, radio, y, por ejemplo, pues vivir coberturas como la de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, ¿no? Entonces yo no he estado al otro lado, no he venido del otro lado, pero sí que he tenido cerca a mucha gente que sí ha estado pues, durante un tiempo o durante periodos largos, ¿no? Y, por supuesto, en la universidad, con la clarísima vocación iberoamericana que tiene nuestra sede de aquí de Huelva, de La Rábida, que tenemos aquí al director y a compañeros también que han venido, pues tenemos alumnos latinoamericanos constantemente. Es decir, que tenemos esa realidad, conocemos esa realidad del estudiante, pero también el estudiante que después intenta encontrar un trabajo aquí o que se forma aquí en posgrado y vuelve a su país y ocupa, pues incluso han llegado a ser presidente de gobierno en los países, ¿no? Entonces esa realidad pues la he tenido muy de cerca, ¿no? También tengo la suerte de que en mi universidad, en nuestra universidad, hay una sensibilidad especial, ya no solo con el tema latinoamericano, sino también con el tema de la comunicación, ¿no? Aquí hay personas que asistieron pues ya hace 14, 15 años, que llevamos haciendo actividades relacionadas con el mundo de la comunicación, de los medios de comunicación latinoamericanos. Recuerdo que, bueno, estaba Manuela, que era presidenta de la Diputación entonces, y responsables de medios de comunicación que también asistieron a esas jornadas. Pues tuvimos la suerte de contar con el director del diario Clarín en ese momento, Ernesto Risbaum, por ejemplo, o Darío Arizmendi de Radio Caracol en Colombia, ¿no? Una persona, pues el Iñaki Gabilondo latinoamericano, ¿no? Le dicen, ¿no? Del Mercurio, de las noticias de Portugal, del grupo Prisa, El País, la SER, el grupo Yolí, ABC, El Mundo, pues esas jornadas para ver pues, los medios de comunicación en uno y en otro lado, ¿no? También de Televisión Española, también de Canal Sur, pues pudimos contar con esa presencia. Y lo que sí me reflexionaba en este momento, ¿no? Vinieron casi todos directivos, responsables, primeras figuras de los medios de comunicación latinoamericanos y españoles, y lamentablemente hace pues 15, 16 años de esas jornadas no había mujeres. Aquí pues me alegra mucho de que todas seamos mujeres, no porque los hombres, porque para mí estamos en el mismo nivel, hombres y mujeres, ni ninguno tiene que ser más ni menos, pero en esas jornadas todos eran hombres y esa realidad no ha cambiado. Desgraciadamente los directores de los medios de comunicación en España siguen siendo hombres. Ahora el país tiene una directora mujer, pero la mayoría de los directores siguen siendo hombres. Aunque las redacciones, pues en muchas de las redacciones, la mayoría de las redactoras jefas son mujeres, ¿no? En Latinoamérica y la realidad en los medios de comunicación de allí, pues es la misma. Incluso las propietarias son mujeres, pero los directivos, los directores siguen siendo hombres, ¿no? Entonces, pues creo que este tipo de actividades, que la voz de las personas que venís, que estáis, que os quedáis y que no tenéis una profesión, por llamarlo de alguna forma, menos cualificada, ¿no? Como hablabais de empleadas domésticas, pues es de agradecer que también se ponga en valor porque hay mucha presencia de mujeres que han conseguido realizarse profesionalmente en sus profesiones. Hablábamos antes que el trabajo de un periodista pues casi que no es un trabajo, ¿no? Es algo que
que es como una vocación, ¿no? Nos levantamos todos los días y no nos hacemos a la idea de que vamos a trabajar, ¿no? Es que nos divertimos con nuestro trabajo, ¿no? Entonces eso también es un privilegio para muchas, ¿no? Y bueno, pues agradeceros el que estéis todas aquí hoy y pues que conozcáis también un poquito la sede nuestra de La Rábida y esta universidad, que es una universidad diferente, atípica, no es la clásica universidad reglada de posgrado en la que se pueden hacer muchas iniciativas como esta que estamos asistiendo hoy. Ahí queda esa invitación que ha hecho Inmaculada. Beatriz, ¿qué te gustaría aportar? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias de verdad porque estoy encantada aquí. De hecho, me encantaría pasarme el día con vosotras porque lo que tengo ganas es de entrevistaros a todas. Tengo un montón de ganas de haceros un montón de preguntas a todas vosotras. Entonces, he cogido un poco de cada una de las cosas que habéis dicho. Me quedo con Suli y me quedo con Gloria en que esto es una diáspora de migrantes. Menos mal que estamos dejando ya de utilizar la palabra emigrante, inmigrante, porque en realidad debería darnos exactamente lo mismo a dónde vas y de dónde vienes. Pero estoy totalmente de acuerdo con el término también diáspora. Y yo estoy harta de escuchar en la televisión, que es el medio en el que me he movido los últimos 20 años, los inmigrantes no venden. Es una gran frase que dicen en todas las cadenas de televisión. Los inmigrantes no venden. Y entonces aquí entramos en la diferenciación que seguimos haciendo los medios de comunicación, creo, en España, y de una forma bastante irresponsable, entre emigrante, inmigrante y extranjero. Porque, claro, aquí tenemos visitantes de primera, de segunda y, sobre todo, de tercera. En un día como hoy, donde estamos viendo en todos los medios de comunicación, escritos, radios y demás, que hay un pesquero dando vueltas por el Mediterráneo, que nadie, pues con una docena de personas a bordo, a las que nadie quiere, ¿no? O sea, me parece bastante lamentable que tengamos que estar hablando hoy, aquí, pues todavía de estas cosas. El otro día me pasó una cosa personal, estaba con mi tía Juana en el pueblo, en Lopera, en Jaén, y empezó a decirme, es que España, este país no puede asumir los 2 millones de extranjeros, de inmigrantes que vienen. 2 millones, pero yo con este tipo de conversaciones yo me enciendo muchísimo, me cabreo lo más grande, porque veo que me doy contra una pared y por muchos argumentos que yo dé, es que da igual, ¿no? Mi tía Juana estaba con que había 2 millones de personas que habían venido aquí, que se nos quitaban el trabajo y esto parecía como el salvaje oeste, que se llevan nuestros caballos y nos violan a las mujeres, ¿no? Algo así. A ver, en lo que llevamos de año, las personas que han entrado, desgraciadamente, sobre todo vía estrecho, no llenan ni el Santiago Bernabéu. A mí me indigna, de verdad, que se estén dando informaciones erróneas porque es que no llenan ni el Santiago Bernabéu. O sea, no podemos estar... Y yo creo que en eso los medios de comunicación estamos siendo muy irresponsables, algunos medios de comunicación. Otra cosa que le tuve que decir a mi tía Juana, deja de hablar de los 2 millones de personas que crees que han venido a este país, porque te recuerdo que tú, con una mano delante y otra detrás, con 17 años, dejaste Jaén y te fuiste a Valencia a servir, porque mi tía Juana se fue a servir, igual que mi madre se fue a Madrid a buscarse la vida, hasta que conocí a mi padre y luego me tuvieron a mí. Mi madre tuvo suerte y pudo trabajar en Madrid, pero eran señoras que habían estado trabajando desde los 5 años en el campo cogiendo garbanzos y algodón. Entonces, claro, que mi tía Juana me diga, que ponga el grito en el cielo, porque vienen personas de fuera, digo, joder, qué memoria de pez tenemos en este país respecto a todo esto. Según María Dolores, por ejemplo, que comentaba y ha rezumado en toda la conversación, el papel de la mujer, ¿no? Que se sigue quedando en casa, el hombre se va a trabajar, pasa en muchos países iberoamericanos, se sigue pasando aquí. Yo me he ido un 11 de septiembre de 2011, cuando había 2 aviones que se estaban estrellando contra 2 torres en Manhattan. Yo estaba haciendo un reportaje de andaluces en la vendimia francesa y yo no daba crédito, porque luego he hecho muchos reportajes de la campaña de la aceituna en Jaén. Y veo cómo los de Jaén trataban a los de fuera que venían a trabajar al campo, a una campaña, ¿no? Como temporeros. Y luego ves lo contrario, que son los andaluces en Francia. Y yo escuchaba expresiones, no, el patrón es muy bueno, nos deja poner la lavadora una vez a la semana, nos deja llamar a casa una vez a la semana, a veces nos paga parte del sueldo en vino. Claro, yo estaba alucinando con todo eso, ¿no?
es que nos portamos, o sea, de verdad, lo de la memoria de pez me parece que no sé qué nos ocurre a veces, que no nos damos cuenta que ese trato que nosotros estamos dando aquí a muchas personas, luego nos lo comemos tranquilamente fuera. Y también un poco a colación de lo que decía María Dolores, y con esa separación, con esa diferenciación de migrante y extranjero, cuando yo luego me he ido con Callejeros Viajeros a Estambul, a Nueva York, a Miami o a donde sea, eso sí, todos los españoles fuera están estupendamente. Es lo mejor que les ha pasado en la vida. Todos ganan un pastón, todos tienen unas casas increíbles y es lo mejor que les ha pasado en la vida. Hasta que apagas la cámara y te tomas una caña. Estoy harta de esto, aquí no hay luz, ¿qué coño hago yo en Laponia? Encima me he divorciado de una señora con la que tengo un niño y ahora no me puedo ir a Barcelona de vuelta porque si no, no veo a mi niño. Hasta que apagas la cámara. Porque las cosas, una cosa es lo que pasa con un micro delante y otra es lo que pasa con un micro detrás. Eso es así. Hay un documental muy bueno y El País luego hizo un experimento escrito, el documental tiene unos cuantos años, que se llama Un día sin mexicanos, no sé si lo habéis visto. Es estupendo y parte de la base que pasaría así en California. Un día de repente todos los mexicanos hacen y desaparecen. Pues que se cae el Estado. Se cae el Estado de California. O sea, se cae el Estado de California. Es que ni siquiera el gobernador de California podría ir a trabajar porque no sabe con quién va a dejar los hijos, no va a poder echarle gasolina al coche porque son mexicanos los que le atienden y probablemente en el supermercado tampoco haya nadie que le meta los alimentos americanos en bolsas americanas. Y esto, el país hizo un experimento y a las semanas, a los meses de ese documental, que está muy interesante, hizo lo mismo. ¿Qué pasaría si en España desaparecieran los inmigrantes? Y este país, inmigrantes, ¿verdad? Y este país, pues se caería, como se cayó en ese documental el estado de California. Respecto a lo que decía Chloe, que era camarera aquí y que ella estaba contenta, yo desgraciadamente las mujeres iberoamericanas que he conocido aquí trabajando han sido médicos, han sido profesoras de universidad y yo las he conocido limpiando casas, cuidando ancianos y cuidando niños. Una frase muy recurrente también que tenemos, muy interiorizada es: ay, si es que tal, la muchacha, la chica que me viene. No tenemos tanto en cuenta que estamos dejando lo más preciado que tenemos en manos de mujeres que vienen de fuera con un sufrimiento y con un valor y un coraje. Pues, realmente le estamos dejando en sus manos lo mejor que tenemos, que son a nuestros mayores y a nuestros hijos. Bueno, eso parece que también dejamos de tenerlo en cuenta. Y un poco a colación último de lo que decía Irma, tenemos una directora en El País, Rosa María Mateo, está también ahora en Televisión Española, pero yo no sé si os acordáis la revolución que supuso en su día cuando Pilar Miró fue presidenta de Televisión Española. Aquello fue, yo todavía era pequeña, yo tengo 45 años, pero yo recuerdo que aquello fue, vamos, no va más, Pilar Miró en Televisión Española. Y bueno, yo también he hecho el viaje de vuelta, tú te fuiste a Madrid a estudiar, yo he hecho lo contrario, yo nací en Madrid y yo hice el camino inverso que hicieron mis padres, ¿no? Mi madre se fue a Madrid y fíjate por dónde, pues yo me fui a Jaén a trabajar y hice también con mi madre ese cambio generacional. Y ya por último, para terminar, a veces me gusta creer en el ser humano con una historia muy bonita que conocimos ayer, que es esa misa continuada desde hace un mes que está habiendo en Holanda para que no deporten a una familia armenia con 3 hijos, de 15, 19 y 21, si no recuerdo mal, porque en Holanda está prohibido interrumpir un acto religioso. No puede entrar la policía y no se puede interrumpir el acto religioso. Bueno, pues los curas de Holanda llevan una misa de un mes para evitar que esa familia armenia, que está allí en ese oficio religioso, sea deportada. Así que cuando uno lee cosas como esta, pues todavía dices, bueno, hay alguien sensato por ahí, aunque haya un barco dando vueltas por el Mediterráneo. Bueno, pues con esa esperanza, ese coraje, también con la autocrítica sobre la mesa, y una vez que hemos tomado posición, os invito a hablar, eso sí, os ruego brevedad, sobre el Me Too y esos movimientos que están ayudando tal vez a cambiar la percepción del machismo y la mentalidad de muchas personas ante situaciones de violencia. ¿Quién abre fuego aquí?
Sobre. ¿Cómo eres? Bueno, pues mira, hablando de Me Too, ahora lo vemos como algo que surgió en Hollywood hace relativamente poco y que tuvo una expansión global inmediatísima. Quiero recordar que precisamente en México, en Ciudad Juárez, empezó un movimiento prácticamente con el siglo de denuncia de muertes de mujeres, feminicidios. Costó muchísimo que eso traspasara a los medios, que se publicara algo de eso, mucho más que traspasara el Estado y que llegara a nivel nacional en México. Yo recuerdo cómo tuve que pelear bastante para que en el programa de América de Radio Nacional de España, en Radio Exterior, habláramos de eso, porque mi jefe me decía, no, pero eso, bueno, no sé qué va a pasar con eso, no es importante. Al final fue un gran movimiento. Tuvieron mucho apoyo también del otro lado de Hollywood y de las artistas de Hollywood. Hubo tal presión que el gobierno mexicano, cualquiera que sea, no es nada fácil que admita una investigación internacional, admitió una investigación de Naciones Unidas. Entonces, digamos que ya hubo antecedentes antes de Me Too en propios latinoamericanos, y luego el Me Too ha tenido unas versiones latinoamericanas muy especiales. En Argentina, concretamente, fue a raíz de una violación bastante horrorosa y se montó un movimiento casi que en las redes que coincidió con Me Too y parecía que era lo mismo, pero fue bastante específico de Argentina, si os acordáis. Y luego en Chile, por ejemplo, a raíz de la sentencia en España de la manada, como allí había unos casos que se habían denunciado en las universidades, hubo otro rebrote que coincidió con el de Argentina, pero era bastante interconectado con lo que habían oído de aquí y con las propias denuncias que había en las universidades chilenas. Entonces, lo que quiero decir es que en Latinoamérica ha tenido una versión un poco peculiar en cada país que ha conectado con lo que estaba pasando allí. Se ha traducido en leyes. Hay leyes magníficas. Latinoamérica es una región donde las leyes suelen ser magníficas, la aplicación es lo que, ¿verdad? Entonces, es un poco desigual la situación que hay respecto a la legislación y lo único que quiero decir con esto es que, bueno, Latinoamérica es el primer continente que tuvo mujeres que llegaron a la presidencia. Solo Israel tuvo antes una presidenta mujer, la primera fue Argentina, pero las primeras mujeres presidentas eran las viudas de, normalmente, o eran las esposas de gente conocida como la Chamorro en Nicaragua, etc. Luego ha habido mujeres por sus propios esfuerzos. Y yo siempre la pregunta que hago a las latinoamericanas es ¿por qué eso no ha tenido más incidencia en un cambio de la situación de la mujer? Porque realmente en eso van mucho más adelante que nosotras. O sea, han tenido antes mujeres presidentas con poder. Las guerras y las dictaduras también facilitaron que las mujeres llegaran a los legislativos. Hay una proporción de mujeres diputadas en algunas zonas más amplias, o por lo menos parejas, que en Europa. Nos creemos que aquí la integración es mayor, no. Pero eso en Latinoamérica no se traduce en un cambio en las leyes o en su aplicación. ¿Por qué creéis que pasa eso, Adela? Yo creo que es una cuestión de educación. Yo creo que es una cuestión de educación, es una cuestión de falta de conciencia. Bien dice María Dolores, voy a poner este ejemplo, hay muchas mujeres que han logrado espacios en Latinoamérica y yo me pregunto, la mayoría de ellas son solteras, están solas, están divorciadas, están separadas. Entonces, todavía falta muchísimo para que nosotros digamos, bueno, yo voy a tener este lugar y marido, no soy mejor que tú. No por ganar más que tú te vas a sentir acomplejado, o al revés, está como bien visto lo contrario, pero no esto. Y a mí me llama la atención otra cosa que ayer lo comentaba con las chicas, en las dependencias de México hubo una campaña, el sexenio pasado me parece, ponían un panel muy, muy grande con por lo menos 100 indicadores de violencia de género. A mí no me gusta decir necesariamente violencia a la mujer, por supuesto, las mujeres son las más violentadas, lo reconozco, lo admito, pero creo que también un día tenemos que empezar a quitarle a la palabra género
el femenino. Y la violencia de género estaba en 100 indicadores y el primero a lo mejor era simplemente cállate la boca, ¿no? Cuando alguien está hablando, no, tú no sabes de esto, cállate, cállate. En una mesa con amigos o algo, eso yo lo veo constantemente, de los dos lados, pero lo veo. El último era la muerte. Entonces, si del cállate a la boca a la muerte hay infinidad de cosas. Ya de lo último es te pego, no te dejo dinero y no comes 2 días, yo qué sé. Pero los primeros son cosas que vemos constantemente a nuestro alrededor. ¿Con quién estás whatsappeando? Oye, que no me haces caso. ¿Y tú por qué whatsappeas? No, porque yo, como estoy trabajando, la violencia está, todo el tiempo está. Y como no hay esa educación ni esa conciencia, muchas cosas nos parecen muy normales y no son normales. Nos parece normal que una señora que se llama Adela McSweeney tenga este cargo, está sola, claro, porque es la jefa para Europa. Yo también quiero una vida en pareja. Nos parece muy normal que haya una presidenta, una abogada, una diputada. Es que seguramente es lesbiana. O no, ¿sabes? Nos hace falta mucho en ese camino. Y ahí creo que no tiene nada que ver. O sea, es Iberoamérica y es muchas regiones del mundo. No está focalizado en un lugar. Yo quería hablar, bueno, el movimiento aquí sí que nunca se ha dado nada parecido, el 8 de marzo, la famosa huelga del día 8 de marzo. Y yo ahí también quiero preguntaros a vosotros, porque yo tengo ahí una posición un poco encontrada. Hubo una cadena de radio, la cadena SER en concreto, que ese día lo que hizo fue eliminar a todas las mujeres de la parrilla, de la emisión. No, como a los mexicanos, ¿no? Eso es como ellas decidieron no trabajar. Claro, pero hasta Rosa Márquez, que es la que hacía el anuncio del Corte Inglés, era un señor el que hacía el anuncio del Corte Inglés, ¿no? Y claro, yo en principio pensé, ¿esto es bueno o es malo? Porque también estamos demostrando que se puede hacer una radio 24 horas sin mujeres. De verdad que tengo un poco en sentimientos encontrados a veces de cómo... No sé si los mensajes los estamos haciendo bien o mal. Y luego un poco también a colación de lo que decía Adela, yo creo que siempre tenemos que intentar hacer, a mí no me gusta tampoco la palabra de género, yo creo que es violencia familiar, ¿no? Porque también hay muchos tipos de violencia dentro del seno de la familia, pero tampoco me gusta hablar, por ejemplo, de discriminación. O sea, me gusta más hablar ni discriminación positiva. Me gusta más hablar de acciones positivas. Por ejemplo, creo que hay una campaña creo que es estatal, que es del Estado, que a mí me encanta, porque creo que es el tipo de mensaje a lo mejor en el que los medios de comunicación tenemos que trabajar también, ¿no? 6 de cada 10 hombres no paga por sexo. Eso me parece que es el mensaje. O sea, 6 de cada 10 hombres no paga por acostarse con una señora, en vez de decir cuántos hombres acuden a la prostitución, ¿no? Para tener sexo. A lo mejor el mensaje también a veces hay que darle un poco la vuelta, ¿no? Vamos a quedarnos también a veces con las cosas buenas, con esos 6 hombres que no pagan por sexo en vez de por los 4. No sé si en el tema de la mujer os parece que vamos un poco por ahí o no. No sé. Inmaculada. Yo tenía a la pregunta de María Dolores de por qué esa visibilidad de mujeres primeras ministras, presidentas de gobierno, no trasciende. A mí me dijeron una vez, han nombrado a una periodista, redactora jefe, porque manda como un hombre. Efectivamente, manda como un hombre. Entonces, su forma de trabajar era como la de un hombre y por eso la nombraron redactora jefe en Madrid de la agencia EFE. Pues es un poco la respuesta, ¿no? Las machistas, yo lo digo mucho en mi casa el machista no es mi padre, es mi madre y ha sido mi abuela. Y esa dinámica la tenemos que romper hombres y mujeres. Mi padre nos ha facilitado, claro, mi padre nos ha facilitado a lo mejor, bueno, por supuesto que yo fuera periodista era lo peor que les podía plantear, pero mi padre estaba más a favor que mi madre, porque yo, habiendo nacido en Sevilla, tenía que estudiar Derecho, Magisterio, y pues ser una señorita, pues como tiene que ser, ¿no? Periodista, ¿qué es eso, no?
Hay una frase por ahí que era, ¿no? La de no le digas a tu madre que soy periodista, dile que toco el piano en un burdel, ¿no? Eso es mejor, exacto, por lo menos sabría de qué le hablaba. Entonces, el mandar como un hombre, el estar presente en la sociedad, aunque seamos mujeres como un hombre, resta muchísimo para el resto del colectivo femenino, ¿no? Y decías tú, ¿se puede hacer radio sin mujeres? Claro, y radio sin hombres. Claro. Si quitas a los hombres un día, también se puede hacer radio sin hombres. Claro. Pero es que la vida es como los colegios segregados. Tú puedes llevar a tu hija o a tu hijo a un colegio segregado y dices, qué bien, pero es que la vida no segrega. La vida es un conjunto de hombres y mujeres y tenemos que estar preparados para todo eso. Puedes hacerlo en un país como Irlanda, que mi hija está allí con 15 años estudiando cuarto de bachillerato, porque no hay opciones de colegios mixtos. Entonces, bueno, pues Irlanda es un país súper católico y ella está como alucinando, ¿no? Ella está rompiendo allí barreras porque ha estado toda su vida en un colegio mixto, concertado, un colegio que es una granja escuela que ha sido muy alternativo y ahora está allí en un colegio católico, alucinando, pero rompiendo también pues esas barreras que ella aquí no tenía. Dice, mamá, estoy todos los días convenciendo de que si tenemos que hacer un musical no lo podemos hacer solo mujeres. Y he conseguido que el colegio de los niños que está cerca, que es de la misma institución, de las dominicas, que lo hagamos juntos. Y lo ha conseguido, no solo ella, ¿no? Pero pues el colectivo de chicas españolas que están allí y que vienen de otra historia. Entonces, lo del Me Too, o el yo también, es cierto que nos movemos a golpe de flash. Nos gustan las fotos rápidas, nos gustan las imágenes, porque estamos acostumbrados a que si lo dice una famosa o un famoso, nos llega más. Que ahora haya mucha gente que se posicione, siempre ha habido gente que ha defendido lo legal, lo normal. No es que estén defendiendo, están luchando porque la igualdad se mantenga y no se retroceda, ¿no? En esa igualdad que poquito a poco se va consiguiendo en muchos ámbitos. Pero sí que es cierto que a lo mejor es necesario que los medios de comunicación, aunque sea a golpe de flash y a golpe de efecto, tengamos esa llamada de atención, esa campanada, para que por lo menos nos hagan pensar, claro que yo también, es que hay que salir el 8 de marzo, pero no solo las mujeres, también los hombres. Y se vio en muchas ciudades que también había... Mis hijos vinieron los dos, mi hija y mi hijo. Pues tienen que estar los dos, porque para ellos lo normal es esto. No vayamos a buscar una involución nosotras mismas, siendo las machistas en nuestras familias, en nuestros entornos laborales y en nuestra vida. Yo creo que el Me Too, las redes sociales ayudaron bastante a las mujeres que no tuvieron oportunidad de, pues bueno, los medios de comunicación pues no difunden mucho esto, ¿no? Digo eso porque estoy muy integrada en la comunidad brasileña, con las migrantes, y hay grupos, por ejemplo, de Facebook que hay mujeres que dicen su vida, piden ayuda. Es que yo he visto a través de las redes sociales. Entonces, este fenómeno está bien, las redes sociales contribuido bastante, pero yo también creo que hay mujeres que se aprovechan también de esto, ¿no? Yo creo que hay las dos partes, las que de verdad sufren, las que de verdad tienen una situación complicada, pero tienen las que de verdad también se aprovechan de esto, ¿no? De la situación. Pues bueno, un ejemplo mismo, pues cuando surgió en Estados Unidos, que bueno, ha sido acosada, ¿no? por su jefe, pero hasta cómo, porque yo creo que la mujer también tiene que defenderse a sí misma, ¿no? Porque conmigo, claro, en la universidad mismo, cuando fui becaria, cuando empecé, pues claro, yo me acuerdo que un coordinador pues intentó, pero yo jamás me permití. Y yo conseguí todo con mis méritos, yo no abrí puertas para eso, ¿no? Entonces yo creo que hay mujeres también que se aprovechan, o sea, se dejan y luego ya usan esto que como, pues fue acoso. Vale, existe yo creo que las dos vertientes. Para cerrar este conversatorio me gustaría, y voy a hilar con esa apelación que ha hecho a la responsabilidad de los medios de comunicación en todo esto que ha hecho Inmaculada, ¿cómo pensáis, qué es lo que se puede hacer desde los medios de comunicación
para visibilizar todos estos asuntos que hemos estado tratando hoy y fomentar la igualdad. ¿Qué os parece, Suli? Vamos a ver, el tema de la igualdad en general y en los medios tiene varias partes para analizarla. Si analizamos lo que ha pasado anteriormente, podemos decir que en los medios gráficos, en los medios de prensa, era más fácil poder encontrar determinados adjetivos o determinadas formas de expresión que eran realmente hirientes para esa igualdad. Los libros de estilo que hoy siguen los medios de comunicación escritos de alguna manera controlan o han mejorado o han iniciado una etapa distinta. A mí lo que más me preocupa son los medios audiovisuales, porque tanto en la radio como en la televisión eso es inmediato, eso se ve. La comunicación no verbal a veces es mucho más fuerte que la palabra escrita, y los gestos y la forma de dirigirse a las mujeres a veces es obsceno. Con un gesto, con un movimiento, con dejar de hablar, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la situación de la mujer en ese sentido últimamente ha sabido empoderarse y por lo tanto sabe responder. Lo que pasa es que a veces eso se transforma también en una especie de espiral de violencia, es decir, se vuelve a generar violencia. Y ese tipo de cosas, evidentemente, lo que te lo tiene que controlar es prácticamente la sociedad en sí. A mí, por ejemplo, me preocupaba mucho cuando alguien te decía, oye, las sudamericanas todas hablan así, tan melosas. Y tú decías, ¿pero qué quiere decir eso de que hables tan melosa? Es un pecado, es una forma. O las sudamericanas realmente en la casa hablan así todo el tiempo y no dejan hablar al hombre. Eran cosas que herían. O cuando alguien te presentaba y te decía, ¡ay, qué monina! Pero eso es igual que nosotras. Y entonces le decíamos, bueno, Adela, es que sí que somos igual, pero el taparrabo lo dejamos secando y la pluma no la trajimos porque era verano. O sea, cosas que eran realmente hirientes. Y eso es también violencia, porque la violencia, si te pones a pensar a la hora de igualar, puede ser de muchos tipos, pero está la psíquica, está la psicológica, está la física y está la otra, la que es subliminal, que no sabemos, pero que uno ya a esta altura, con el ejercicio que todos tenemos de comunicación, sabemos por dónde van las cosas. Hasta la forma como pronuncian tu nombre, o en qué situación, o en qué lugar te nombran o te mencionan, es una forma de darte cuenta de una especie de fuera de, eres de otro sitio. Entonces el tema de la violencia está en todas las partes y la igualdad es lo que debemos pretender lograr. Los medios de comunicación pueden hacer mucho, pero fuera de los medios de comunicación también, porque el educar empieza en casa y continúa en la calle. Y cuando nosotros vemos una situación de violencia, me ha pasado hace poco de ver en un autobús dos chicos que estaban haciendo una comunicación que era evidentemente violenta y era de acoso, yo me bajé con ellos y los seguí hasta la casa. Y cuando llegué a la puerta les digo, tenéis que pensar que la forma de tener una relación tiene que ser más sana y evidentemente más creativa. Claro, me quedaron mirando y está loco de dónde salió. Pero de alguna manera tenemos que tener un compromiso para esa igualdad y para tratar de evitar esto que nos anula. Adela. A mí se me ocurre que aprovecharnos los medios de algo que está ahora muy en boga, ¿se acuerdan? Porque todas somos, excepto esta muchachita, casi contemporáneas, pues la información pura y dura que dábamos antes, ¿no? Hoy el público está demandando otro tipo de información, está demandando experiencias,
está demandando de una historia poderse tocar el corazón, por decirlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que a través de esto podemos contar muchas historias que sensibilicen, que conciencien sobre la igualdad de género. Yo no sé si conocéis un programa que existe que se llama Ciudades Seguras, que lo auspicia ONU Mujeres y lo ha experimentado en varias partes del mundo al mismo tiempo. Se ha hecho en Ecuador, se ha hecho en no me acuerdo qué país árabe, en otra capital de la India. Bueno, eso consiste en que hacen un estudio de dónde son las zonas de la ciudad donde las mujeres son más vulnerables o son más susceptibles de ser atacadas. Y a veces un estudio de la policía y los ayuntamientos y también la sociedad, las organizaciones de mujeres. Sacan el perfil y a veces cambios muy pequeños, como es, por ejemplo, que en cierta zona donde para el bus haya luz, o que eso que se ha inventado ahora, de que el bus a partir de cierta hora no te tiene por qué parar solo en la parada, sino que te puede dejar en otra intermedia que esté más cerca de tu casa, pues medidas de esas pequeñas que no son necesariamente muy costosas se han aplicado y con gran éxito en algunas ciudades, claro, siempre son de tamaño un poco intermedio, ¿no? ¿Qué papel podemos jugar los medios en eso? Precisamente nosotros podemos destapar esas vulnerabilidades. Creo que aquí sobre todo era prensa local, entonces eso es fundamental en la prensa local. O sea, no solo dar a fulanita la violaron y el drama, y también la historia personal, que de paso así tocará una cosa que ya hacían los norteamericanos hace ratos, la historia empírica, sino también por qué fue ahí, porque eso ayuda a las autoridades y también de algún modo genera iniciativas que no necesariamente con grandes costo económico pueden ayudar a reducir la violencia. Cleo, ¿cómo ves la responsabilidad que tienen los medios de comunicación? Yo estoy de acuerdo con ambas, que lo que tenemos que hacer pues, es difundir no solo la información pura y dura, pero esos pequeños detalles que lo hacen y lo cambian mucho. En Brasil fue uno de los países que con la cuestión del autobús cambió muchísimo. O sea, la gente se siente más segura, las mujeres por la noche. O sea, eso es, yo creo que eso es no solo hacerlo, pero difundirlo. Gloria. Bueno, yo en dos palabras, educación, educación y educación. Si no se educa a la sociedad, no puede de ninguna forma evaluar ni el valor de la mujer, ni de la pareja, ni de los hombres, y ni de los hijos. Y en muchos hogares, como ella decía, son verdaderamente, el germen es la educación que recibe, de decir, yo esto lo aprendí en mi casa. Cuando accedo a los estudios es para que el profesor me enseñe, pero no, yo debo llevar ya una base. Por lo tanto, no queda otra más que seguir educando. La cultura, pueblos que no tienen cultura siempre seguirán cometiendo los mismos errores. La educación como base, Inmaculada. Coincido plenamente, creo que la educación es fundamental, la educación además en la familia, porque el colegio es un refuerzo para dar conocimientos, igual que la universidad, y hay mucha responsabilidad también, pero la educación debe residir en la familia. Y lo que sí es cierto es que yo creo que no lo tenemos que dar todo por perdido, ¿no? Decía antes Beatriz que bueno, hay acciones, ¿no?, que nos hacen congraciarnos con la especie humana y no dimitir ya, ¿no? Y, por ejemplo, hace nada ha salido una noticia que deben salir más, que un grupo de jóvenes impidieron una agresión a una señora que podía haber terminado en una agresión mortal. Y un grupo de jóvenes menores de edad diciéndole, pues como decías tú también antes, es que no se puede tolerar este comportamiento. Y sí que es cierto que asumimos ese plus de violencia que conlleva la defensa, porque cuando tú estás defendiendo unos valores, la contraparte se puede venir arriba y decir, pues me estás quitando parte de mis derechos que los tenían. O sea, todo esto es una lucha de parcelas de poder que antes ocupaban más los hombres y ahora las mujeres pues estamos equiparándonos, que no se trata ni de más ni de menos, pero de equipararnos todos. Y claro, que para defender lo que tú crees que es tu derecho, genera violencia. Tú le dices a alguien, no, es que yo, no es que cobre más que tú, pero que yo trabajo y yo tengo mi vida. Y si te remontas a generaciones, mi abuela, le comentaba yo antes, no entendía que yo, embarazada, trabajara, condujera.
teniendo a mi marido que trabajaba y tenía un buen sueldo. O sea, yo le decía, pero si es que yo no me lo... que para mí es que eso no es planteable. O sea, que es que mi trabajo es mi trabajo, mi independencia económica. Y esa es la base de la equidad también en las parejas y en la sociedad. El que haya independencia económica, porque muchas mujeres están muy sometidas a esa tiranía machista porque son dependientes económicamente de sus parejas. Y digo mujeres, pero también puede haber caso de hombres, o sea que la mayoría, sí, las agresiones y todo eso pasan en todas partes, pero también la seguridad en las calles y la visibilidad de esa seguridad a través de los medios de comunicación también es para los hombres, porque yo siempre he dicho, el temor de una violación en una familia es hacia la mujer, ¿por qué? Porque se puede quedar embarazada, porque tiene esa consecuencia, pero a un hombre no lo pueden violar igualmente en las calles, o sea que el peligro, la inseguridad es para todos y si se mejora esa seguridad, todos nos beneficiamos. Y lógicamente los medios de comunicación tienen que recoger más esas noticias como la de ese barco que está buscando, pero que bueno, pues llegará a un puerto y que somos personas, es que por encima de todo está salvar. Da igual que después te hagan un juicio, como le han hecho a ONGs, por salvar, porque es que son tráfico de personas, por ayudar a unas personas, pero hay que insistir en eso pues para equiparar e igualar a todo el mundo. Yo creo que los medios de comunicación, o sea, es educación evidentemente, pero los medios de comunicación tenemos tanto poder y sobre todo a mí me da mucho miedo, y mira que trabajo en la tele, pero es que la gente solo se informa a través de la televisión, desgraciadamente. O sea, solo ve informativos, no escucha la radio, no lee periódicos, solo, y la tele es muy malvada. Por ejemplo, respecto, lo contabais antes, ¿no? Adela, María Dolores, a mí me está dando mucho miedo, por ejemplo, cómo trata la tele los temas de violencia de género, ¿no? Porque más que buscar un periodismo de sensaciones, se busca un periodismo de morbo absoluto, ¿no? Lo hemos visto con casos recientes como el de Diana Kerr. Yo me he querido traer este libro, que es de un periodista francés, que se llama Letitia o el fin de los hombres, que se llama Iván Jablonka, el periodista francés, y trata de la historia, una historia real que ocurrió el 18 de enero de 2011 en Francia, un caso muy parecido al de Diana Kerr, con una chica que se llama Leticia, que tenía 18 años, fue violada, asesinada y descuartizada. Bueno, el libro lo que trata es cómo Sarkozy aprovechó el tirón mediático para poner la justicia patas arriba y crear un debate en la nación sin precedentes, pero sobre todo también trata cómo trató los medios de comunicación en su día este suceso. Está claro que tenemos un problema con el lenguaje sexista, pero además yo creo que seguimos incurriendo en los mismos errores. A mí me ha pasado este año, el 8 de marzo, en una emisora de radio, en Canal Sur, donde estoy ahora, que una persona, no digo quién, dice, bueno, pues vamos a llamar a la piloto de caza. ¿De verdad todavía estamos llamando a la señora camionera, a la piloto de caza, a la militar, a la policía, a la práctico de puerto? Porque es que todavía nos sigue sorprendiendo que una señora sea guardia civil. Todavía estamos en esas, de verdad, en los medios de comunicación, y se montan programas que pensando que estamos haciendo un gran favor y una gran visibilidad un 8 de marzo y no, la estás cagando, es que estás volviendo a lo mismo. O sea, a ver si dejamos ya de que sea noticiable que hay una señora que conduce un camión, o una señora taxista o una señora militar. Que, por cierto, llamaron a la piloto de caza y dijo que no, porque estaba harta de que la llamaran todos los 8 de marzo para lo mismo. El resto del año nadie se acordaba de la piloto de caza. No, es que es así, porque es que de verdad que somos así y seguimos repitiéndolo un año, otro año y otro año. Y ya, por último, decir que creo que solo en El País, lo comentábamos antes, me lo preguntó un compañero de Onda Cero, solo en El País, creo, y en el diario.es, a lo mejor en esto me podéis ayudar, hay una redactora jefa de igualdad en la redacción. En El País es bastante reciente. Eso es, en El País es muy reciente, y en el diario.es, bueno, no sé cuánto tiempo llevará, y decir simplemente que en Canal Sur Televisión lo que sí que han decidido es abrir un departamento de igualdad donde, por ejemplo, se vigilan todos los días titulares del tipo: una mujer muere a... No, señores, no. Un hombre mata. O sea, porque seguimos todavía sin darnos cuenta del tipo de vocabulario que utilizamos. Una mujer muere porque le ha caído una luz de piedras o porque ha tenido un accidente de coche. Pero no, señores, el titular es justo al revés, es un hombre mata. Y seguimos los medios de comunicación, pues las mismas. Y hasta lo que dure. Suli quería añadir... Sí, que a mí me preocupa mucho el tema me horroriza directamente el tema de cómo se vincula a la mujer en las redes. Lo de las redes es realmente
desagradable, hiriente y malsonante en todo momento. No entiendo cómo si hemos creado en algunos momentos grupos importantes de, no sé, el defensor del pueblo, no defendemos el lenguaje de forma tan agresiva, tan malsonante, que se le puede decir a una mujer que a lo mejor porque tiene talla 42 es una semejante gorda, o una mujer que es una guarra. O sea, ese tipo de cosas todavía las seguimos ventilando, escuchando, mirando e incluso compartiendo. Entonces, hay una necesidad urgente de que tomemos medidas. Es decir, las mujeres creo que hemos avanzado mucho en ese sentido. Y de hecho, ya solamente saber que la mayor parte de la población latinoamericana, más que hombres, son mujeres, es porque hemos dado un paso adelante como valientes. Y hemos enfrentado a una situación económica que luego lo hemos revertido en remesas en nuestros países. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de tener los medios en nuestras manos, ¿cómo no hemos creado comisiones, grupos de ayuda y decir, no señores, hasta aquí podemos estar y aceptar, y lo otro es insoportable? Yo creo que hay una necesidad de retomar el tema, especialmente en las redes. El tema de las redes sociales es tremendo. No creo que seamos capaces de ver el alcance y la peligrosidad que llegan a tener las redes sociales. La exposición que tenemos y sobre todo los más indefensos, los menores, están desvalidos completamente. El tema violencia, el tema acoso, el tema mobbing, le podemos llamar, según el ámbito en el que se produzca, de muchas formas. Antes tenía una puerta, que podía ser la puerta de tu casa, ¿no? Tú vienes del colegio y hay dos niñas o dos niños que te acosan, que te maltratan en el colegio, que te quitan el desayuno o simplemente que te insultan porque seas más gorda, más alta o más bajita, da lo mismo. Pues esas personas, digamos, tú dejabas ese mundo cuando llegabas a la puerta de tu casa y te sentías seguro. Ahora ese acoso, esa violencia llega hasta lo más íntimo, que es cuando tú estás en tu habitación, en tu cama, con tu teléfono móvil. Y eso tiene muy difícil solución. Una persona que está siendo acosada en redes, y hace poco veía testimonio de gente que le han suplantado la identidad, que le han intentado extorsionar, que le han intentado sacar dinero, porque simplemente pues era una persona con una serie, ella se denominaba influencer, que ahora eso, una persona que tiene influencia sobre los demás en redes sociales y tiene un público, pues esa persona ha sido hackeada su cuenta y alguien dijo, pero bueno, esto no es tan normal. Comprobaron con la Guardia Civil, lo normal es que hackeen un correo electrónico o una red social cualquiera, Facebook, Twitter, que cualquiera de los que estamos aquí, si lo viéramos seguro que lo han intentado en más de una ocasión. Y no somos conscientes del peligro que tiene, sobre todo para las personas que no se saben defender y que por vergüenza no lo denuncian, porque a lo mejor, pues si ya bastante es que te están, pues incluso violaciones en el seno familiar que se están produciendo, pues esa vergüenza añadida que nos hace, que nos impide a lo mejor abrirte y decirle a tus padres, me está pasando esto, por la presión que tiene fuera, pues antes tenía límites y cada vez es más amplio en todos los sentidos. Bueno, pues con esta advertencia queda mucho por hacer en el ámbito de las redes sociales. Queríamos despedir este conversatorio. Se han quedado varias cuestiones sobre la mesa, pero bueno, no pasa nada porque como esto es solamente la primera actividad de los encuentros Huelva América, vendrán otros más. Agradeceros que hayáis compartido con todos nosotros vuestras experiencias. Muchísimas gracias por vuestra generosidad a la hora de trasladárnosla. Y todos vuestros testimonios seguramente que van a ser muy útiles, por lo menos ponen sobre la mesa unos asuntos que ayudan a visibilizar determinadas situaciones y a contribuir a una mejor sociedad. Esperamos que haya sido útil este coloquio y muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Muy bien.